Entonces, ahora vamos a comenzar a ver hidrodinámica. En la anterior clase ya hemos visto un poco del concepto de lo que trata la hidrodinámica. Hemos también visto un poco de aquellas palabras claves, ¿no? Que nos ayudan justamente en lo que corresponde a la hidrodinámica y a la cinemática de fluidos. Es muy importante conocer esa teoría de ahora en adelante porque es lo que vamos a utilizar seguidamente en cada uno de los problemas. Ah, ya, Edwin Castillo. A ver, te voy a... Listo, ya, está bien. Ya. Bueno. Como les dije, es importante que sepamos un poco de teoría. Así que, como ya sé quiénes están, como hacíamos en las clases presenciales, al inicio de cada clase voy a preguntarles un poco de teoría. Así que voy a comenzar con Fermín, Cayet. ¿Me escuchas? Sí, Inge, la escucho. Ya, entonces me gustaría que tú me digas a qué nos referimos cuando hablamos de línea de cociente. ¿Qué es la línea de cociente? Ya, según a lo que te he llegado a entender, teníamos dos líneas de cocientes, que una era laminar y la otra creo que era turbulenta. Y sería como las líneas imaginarias, líneas imaginarias que cosen, digamos, por un fluido. Simplemente sería esa la línea. Sí, más o menos estás acercado, digamos. Eso de lo que dices laminar y turbulento se refiere más al flujo, al tipo de flujo. En cambio, la línea de cociente en sí es como una gráfica de un fluido. Es como si un fluido está conformado por varias líneas imaginarias, que son las líneas de cociente. Esas líneas imaginarias están formadas por partículas. Y estas líneas de cociente nos llegan a describir el recorrido o la trayectoria que va a tener nuestro flujo, ¿no? Está muy bien, pero. Entonces ahora vamos a ver aquí en Jimena Usquiano. Inge, Ya. A ver, a vos te voy a preguntar qué es el flujo turbulento y qué es el flujo laminar. Inge, no, la verdad no pude entrar la semana pasada a las clases y estoy descargando recién el documento. Está bien. Perdón. Entonces, hemos hablado que el flujo turbulento es aquel donde nuestras líneas de cociente tienen una trayectoria como de torbellino, digamos, ¿no? No es uniforme. En cambio, el flujo laminar es aquella donde nuestras líneas de cociente solamente tienen una dirección, es decir, tienen una velocidad permanente. No llega a haber una variación. Ya, eso estábamos viendo. Y a ver, una pregunta más. Vamos a preguntar a Lionel Max. Sí, Inge. Ya, entonces ahora vamos a preguntar qué es la ecuación de la continuidad. Sinceramente dije la anterior semana igual no entré a clases. Ya, entonces, ¿alguien se acuerda qué es la ecuación de la continuidad? Lo que estábamos hablando en la anterior clase. Perdón, ¿qué dijo Inge? ¿Qué es la ecuación de la continuidad? Eso lo hemos pasado en la anterior clase al final, justamente. Inge, la ecuación de la continuidad sería, o sea, la conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli, que la energía en el punto A va a ser igual a la energía en el punto B. Ya. En sí, más o menos, tiene algo de similitud, pero aún no hemos tocado lo que es el teorema de Bernoulli. Pero sí, el teorema de Bernoulli es la ecuación de la conservación de la energía. Y eso es muy importante en lo que vamos a ver de ahora en adelante en hidrodinámica. Pero eso no lo hemos tocado aún. Pero la ecuación de Bernoulli se basa un poco en la ecuación de la continuidad.
La ecuación de la continuidad es la conservación de la masa. Lo que nos quiere decir que la masa en un punto de un líquido, de un fluido, tiene que ser igual a la masa del líquido en otro punto. Es decir, esa relación es la que vamos a utilizar en adelante. Vamos a siempre comparar dos diferentes puntos de nuestro fluido. Y en este caso vamos a considerar siempre un tubo de cociente. Así que sea, a ver, vamos a preguntar a Celso Aguilar. Sí, Inge. ¿Qué es un tubo de cociente? Inge, la verdad no pude pasar y no le podría contar porque no los pasé. Ya, está bien. Entonces lo vamos a repetir. Un tubo de cociente es igual a un tubo imaginario que está conformado por varias líneas de cociente. Eso lo hemos dicho en la anterior clase. Y también una forma como que se puede expresar esto es como un tubo normal. Digamos, vemos un tubo de cualquier instalación sanitaria o de agua potable. Cuando vemos de un tubo de mayor diámetro pasa a uno de menor diámetro, es como una representación de un tubo de cociente, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a enfocar en lo que es, vamos a seguir con lo que es la ecuación de la continuidad. Hoy día vamos a hacer una clase más resumida y los sábados, por lo general, vamos a hacer la clase más larga. ¿Ya? Así vamos a manejarlo de ahora en adelante. Entonces, vamos a ver un poco de la ecuación de la continuidad. Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra, ¿no? Eso estábamos viendo. Generalmente vemos que en un tubo, cuando pasa de un diámetro grande a un diámetro pequeño, la velocidad en el diámetro pequeño es mayor que en el diámetro grande, ¿no? Y eso generalmente lo vemos cuando en nuestro cotidiano vivir, ¿no? En todo fluido incompresible, como flujo estacionario, en régimen laminar. Esto vamos a establecerlo en un fluido incompresible con flujo estacionario. Eso quiere decir, esa teoría de la ecuación de la continuidad lo vamos a establecer en todos aquellos fluidos incompresibles. Es decir, no podemos considerar los gases, ya que los gases son fluidos compresibles. La velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie, en ese punto, de la sección transversal de la misma. Eso es lo que hemos dicho. A mayor área, menor velocidad. A menor área, mayor velocidad, ¿no? Son inversamente proporcionales. Entonces, la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del flujo o del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto, por la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir ¿qué? Se debe cumplir esta ecuación, la que estoy marcando acá. La ecuación de la continuidad, de manera resumida, nos dice que el caudal, un momento, que el caudal 1, el que estoy marcando acá, debe ser igual al caudal en el punto 2. Y ese punto 1 sería esta sección 1, la que estoy marcando acá. O sea, el caudal que pasa por esta sección 1, o el corte 1, debe ser igual al caudal que pasa en esta sección 2, que es el corte 2. Y como ven, ambos tienen diferente diámetro. Tienen diferente diámetro, por lo cual tienen diferentes velocidades. El caudal va a ser igual al área por la velocidad. En este caso, aquí en la fórmula, el área lo está representando como S. Entonces, si hacemos la igualdad del caudal 1 al igual que el caudal 2, tendríamos toda esa igualdad. El área 1 por velocidad 1, que es en este corte 1, en la sección A1, debe ser igual al área 2 por la velocidad 2,
en la sección 2. Esta es la ecuación de la continuidad, la que nos permite relacionar las velocidades, los diámetros o las áreas de dos puntos en un tubo. Entonces, como hemos visto, esta es la ecuación de la continuidad, ¿no? Todo esto. ¿Qué es la ecuación de la continuidad y dónde? S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto, lo que hemos indicado anteriormente. B es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2, la tubería. Aquí lo que hemos visto, que es área por velocidad en la ecuación de la continuidad, eso lo hemos como resuelto en la anterior clase. Hemos demostrado cómo se llega a esa fórmula. Entonces, se puede concluir que puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye, la velocidad de flujo aumenta en la misma proporción y viceversa. En la imagen de la derecha puedes ver cómo la sección se reduce de A1 a A2, teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, ¿no? Aquí tenemos la misma gráfica. Y si la ecuación de la continuidad nos permite encontrar las velocidades en cualquier punto. Entonces, digamos que quiero encontrar la velocidad 2, directamente puedo hacer el despeje correspondiente y obtendría esta fórmula. Y para encontrar la velocidad 2, necesito la velocidad en el diámetro grande, el área 1 y el área 2 directamente. Y eso hemos hecho ejercicios en la anterior clase. Entonces, es decir, la velocidad en el estrechamiento aumenta de forma proporcional a lo que se reduce la sección. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero en sí, la ecuación de la continuidad es algo muy importante que deben tener en cuenta, esta fórmula, porque eso les va a ayudar mucho al momento de hacer su diseño de redes de tubería. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a continuar un poco con los ejemplos realizados en la anterior clase. En este caso, tenemos una tubería de 180 milímetros de diámetro, la cual transporta agua a razón de 0,09 metros cúbicos por segundo. La tubería se ramifica en dos de menor diámetro, tal como lo muestra la figura. Si la velocidad en el conducto de 60 milímetros de diámetro es de 15 metros por segundo, ¿cuál será la velocidad en la tubería de 120 milímetros de diámetro? Entonces, como ven aquí en el gráfico, acá tenemos que aquí es el corte, se puede decir el corte 1, ¿no? Donde dice que tenemos un diámetro de 180 milímetros. Y aquí estamos poniendo en los datos 180 milímetros, los cuales los vamos a convertir a metros. Vamos a trabajar con metros y segundos. En este caso sería 0,180 metros. También la pregunta nos indica que tenemos un caudal de ingreso en la tubería, en el tubo grande. Este caudal de ingreso va a ser de 0,09 metros cúbicos sobre segundo. Aquí quiero que se den cuenta de las unidades. El caudal siempre se va a trabajar en longitud al cubo sobre segundo. En este caso, metro cúbico sobre segundo. Y la fórmula del caudal hemos dicho que era área por velocidad. Pero también podemos deducir mediante la fórmula que una fórmula alterna para encontrar el caudal va a ser el volumen en esa sección en una unidad de segundo. Es como es otra forma de deducir otra fórmula, ¿no? Entonces tenemos aquí el caudal 1, el diámetro 1, los cuales están entrando por la tubería grande, ¿no? Y esta tubería grande se va a ramificar en dos tuberías más pequeñas. Y en este caso es la tubería de 120 milímetros, que sería 0,12 metros, y la tubería de 60 milímetros, que sería 0,06 metros. Y tenemos el dato que en la tubería pequeña, en la de 60, tenemos una velocidad de 15 metros por segundo. Estos son los datos de entrada.
Entonces, aquí tenemos ya como pueden ver, ya aquí en la tubería grande estamos explicando el ingreso del caudal 1 con una velocidad 1 y en la tubería de 120 milímetros vamos a indicar que ahí va a ser el caudal 2 con una velocidad 2 y en la tubería de 60 un caudal 3 con velocidad 3. Entonces, hemos dicho que el caudal va a ser igual a la velocidad por el área. Entonces, el caudal va a ser producto de su velocidad en esa sección por el área de esa sección. El caudal 1 conocemos nuestro dato de entrada, tenemos el diámetro y como tenemos el diámetro tenemos el área. Entonces, directamente podemos encontrar su velocidad, que va a ser igual al caudal sobre el área. En este caso, el caudal vendría a ser, o la velocidad vendría a ser igual a 0,09 metros cúbicos sobre segundo sobre el área, que va a ser en este caso, como es una tubería, va a ser pi por 0,18 al cuadrado sobre 4. Al final, nuestra velocidad en el caudal, nuestra velocidad en el tubo grande es de 3,54 metros por segundo. Entonces, ahí vemos que la fórmula del caudal nos permite encontrar ya sea la velocidad o cualquier otro dato correspondiente al área o al diámetro, ¿no? En este caso, entonces, sabemos que va a haber un caudal de entrada. Hemos dicho que era un caudal 1. ¿No ve? Aquí un caudal 1. Y este caudal 1 se va a dividir en dos caudales. Se va a dividir en un caudal 2 y en un caudal 3. Entonces, podemos deducir que mi caudal 1 va a ser igual al caudal 2 más al caudal 3. Y este tipo de ecuaciones es las que utilizamos cuando tenemos redes de tuberías. De una tubería siempre se va a distribuir en 2, en 3 tuberías, en 4 tuberías. Y por eso ahí utilizamos lo que es la ecuación de la continuidad. Entonces, si utilizamos esta fórmula, ¿no? O esta ecuación que hemos deducido, que es Q caudal 1 va a ser igual a caudal 2 más caudal 3. Reemplazando los datos, caudal 1 teníamos que era 0,09, ¿no? Y caudal 2 va a ser directamente el área 2 por su velocidad 2, más caudal 3, que va a ser su área 3 por su velocidad 3. Entonces, vamos a encontrar las áreas. Aquí tenemos el área 2. Como tenemos el diámetro, deducimos que el área 2 va a ser 0,0113 metros cuadrados. No te preocupes, lo voy a subir como video. Igual, hoy día voy a subir los videos de esta clase y la anterior. Y aquí tenemos el área 3. El área 3 va a ser igual a 0,0028 metros cuadrados. Entonces, reemplazando esos datos, como ven, estamos reemplazando en la ecuación. Directamente, igual estamos reemplazando la velocidad 3, que es la que teníamos de dato, despejando velocidad 2, vamos a obtener que la velocidad 2 va a ser igual a 4,24 metros por segundo. La velocidad 2 sería la velocidad en este punto, acá. En esa tubería de 120, nuestra velocidad es de 4,24 metros por segundo. Entonces, a eso se refiere. De esta manera podemos utilizar nuestra ecuación de la continuidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, aquí indica un fluido circular en régimen de Bernoulli por una tubería que primeramente se estrecha y luego se separa en las ramas que se indican en la figura. Si los diámetros correspondientes a estas son, el diámetro 1 es de 20 centímetros, el diámetro 2 es 15 centímetros, el diámetro 3, 10, el diámetro 4, 5, y las velocidades del flujo en el punto 1 y 4 son de 1 metro segundo y en el punto 4 es de 3 metros por segundo, respectivamente, calcule las velocidades en los puntos 2 y 3. Entonces, como ven acá, tenemos aquí un tubo grande de diámetro 1 que va a pasar un diámetro menor, de diámetro 2.
Y ese tubo de diámetro 2 se va a dividir en dos tubos, ¿no? De diámetro 3 y diámetro 4. Aquí nos indica que hay que encontrar las velocidades en el punto 2 y en el punto 3, en acá, en estos dos puntos, ¿no? Hay que encontrar las velocidades acá, para este tubo, y para este tubo. Entonces, como ya sabemos cómo utilizar la ecuación de la continuidad, primeramente vamos a trabajar en lo que corresponde al punto 1 y al punto 2. O en otras palabras, el tubo 1 y el tubo 2. Y como ven, tenemos la igualdad de caudales. Caudal 1 es igual a caudal 2. Caudal 1 es área 1 por velocidad 1 y caudal 2 área 2 por velocidad 2. Acá vamos a reemplazar el área. Tenemos los diámetros, así que tenemos las áreas. Área 1 va a ser diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por pi, por velocidad 1, y lo mismo vamos a hacer con el área 2. Pi a la cuarta con pi a la cuarta podemos simplificarlas. Entonces, al final nos quedaría que directamente esto. Nos quedaría que el diámetro 1, que es de 20 centímetros al cuadrado, por la velocidad 1, que es dato, es 1 metro por segundo, va a ser igual al diámetro 2, que tenemos dato, que es 15 centímetros al cuadrado, por mi velocidad 2, que es la incógnita, es lo que estamos buscando. En este caso, en este ejemplo, estamos viendo que no está haciendo la conversión de los centímetros. Y eso es debido a que en la ecuación sabemos que los centímetros se van a simplificar, por eso no es necesario convertirlos. Al final, resolviendo esa operación, tenemos que nuestra velocidad 2 es de 1,78 metros por segundo. Ya tenemos la mitad de la pregunta resuelta. Ya. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en la velocidad del diámetro 3. Y para ello es parecido a lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Del caudal 2 se va a separar en un caudal 3 y en un caudal 4. Entonces podemos deducir que el caudal 2 va a ser igual al caudal 3 y al caudal 4. Vamos a reemplazar las fórmulas. Área por velocidad en cada punto. Aquí reemplazamos área directamente con la fórmula correspondiente. Velocidad 2 es lo que hemos encontrado, que es 1,78. Área 3 reemplazamos. Velocidad 3 es lo que estamos buscando. Área 4 reemplazamos. Y velocidad 4 nos da de dato, que era 3 metros por segundo. Ahí directamente podemos igualmente simplificar pi cuartos. Y resolviendo la operación, donde la única incógnita es la velocidad 3, tenemos que la velocidad 3 en ese tubo va a ser igual a 3,26 metros por segundo. Entonces, como ven, de esta manera se puede emplear la ecuación de la continuidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, como ven, podemos utilizar la ecuación de la continuidad cuando un tubo se ramifica en 2 tuberías, puede ser en 3, en 4 tuberías, ¿no? Y eso es lo que van a utilizar después cuando hagan sus redes de tuberías. Ya. Ahora pasaremos a hablar un poco de teoría, donde vamos a hablar lo que es la energía y altura de carga. Ahora que estamos hablando de hidrodinámica, es decir, de flujos en movimiento, es muy importante la manera en cómo vamos a hacer la comparación de los diferentes tubos de nuestra tubería cuando el flujo pasa de un punto a otro, es a través de la energía y la altura de carga. Además que a través de eso vamos a hacer la ecuación o el teorema de Bernoulli. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. El trabajo resulta de aplicar una fuerza a lo largo de cierto recorrido, es decir, va a ser la fuerza por la distancia. Y la energía se expresa en joules. Un joule es igual a newton por metro, o libra por pie. Cuando hablamos de energía en flujos, vamos a hablar de 3 tipos de energía, que son la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión.
Son los 3 tipos de energía que vamos a utilizar adelante. Es importante que conozcan bien estos 3 tipos de energía. Aquí se considera el elemento del flujo mostrado. El elemento está situado a una distancia z sobre la cota de referencia y tiene una velocidad v y una presión p. Entonces, ahora que hablemos de energía y altura de carga, es importante considerar la elevación o la cota a la cual va a estar nuestra tubería con respecto a la superficie. En este caso, esta cota lo estamos representando en este dibujo como z. Y como ven, se mide desde la cota de referencia o la cota de la superficie hasta el eje de mi tubería. También hay que considerar que ahora, como vamos a hablar de diferentes energías, un factor importante es la presión. Como nuestro flujo va a estar en movimiento, ese flujo está produciendo una presión o está bajo efecto de una presión. Y esa presión va a generar otra energía. Y otra energía va a ser la consecuencia de la velocidad. Entonces, ahí vienen esos 3 tipos de energía, que es la energía potencial. Se refiere a la energía que posee el elemento del fluido debido a su elevación respecto a la cota de referencia. La energía potencial se lo puede expresar como PE o lo van a ver en otros lugares como EP, ¿no? Al revés. Viene dado por la siguiente fórmula. Va a ser el peso del fluido, de nuestra masa de flujo, por su cota. La energía cinética va a ser es la energía que posee el elemento debido a su velocidad. La energía cinética se lo puede abreviar como KE y viene dado por masa por velocidad al cuadrado sobre 2. O también podemos usar su variante, que es el peso por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y también tenemos la energía de presión. Se llama también energía de flujo. Esa es la cantidad de trabajo que se requiere para reforzar al fluido a moverse ciertas distancias contra la presión. La energía de flujo viene dada por FE, es su abreviación. Y es igual a la fuerza por el desplazamiento. Pero la fuerza lo podemos escribir como presión por área. Presión por área por distancia. Y la área por la distancia sabemos que es volumen. Y el volumen sabemos que es igual al peso de nuestro bloque de fluido sobre el peso específico. Por lo que nuestra energía de presión lo podemos escribir de esta manera. Va a ser igual a la presión por el peso de mi bloque de fluido sobre mi peso específico. Entonces, esos son los 3 tipos de energías. Uno depende de la cota, otro depende de la velocidad y otro depende de la presión. Entonces, como son los 3 tipos de energías, la energía total va a ser la suma de los 3. Y como ven acá, la energía total va a ser igual, como ven, la suma. W por Z más W por la velocidad al cuadrado sobre 2G más W por la presión sobre el peso específico. En los problemas de mecánica de fluidos y de hidráulica es conveniente manejar la energía como carga, es decir, la cantidad de energía por unidad de peso de fluido. Esto nos quiere decir que en hidrodinámica o en hidráulica, como son muchas unidades, digamos, son muchas unidades en nuestra energía total, la podemos simplificar un poco. Y esa simplificación se lo conoce como altura de carga. Y eso consiste en que esta ecuación anterior, toda esta ecuación lo vamos a dividir entre W, cada expresión entre W, entre el peso. Y al realizar eso, obtenemos esta ecuación. Y esa ecuación se lo denomina altura de carga, donde cada expresión solamente va a estar con la unidad de longitud, metros. Y eso es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante. A lo que corresponde a esta ecuación de altura de carga es la que vamos a utilizar en lo que corresponde a nuestra ecuación de Bernoulli, ya que es una ecuación más simplificada. Y como dice acá, donde Z es la cota topográfica. Velocidad al cuadrado sobre 2G se llama la altura de velocidad.
y la presión sobre el peso específico es la altura de presión. Y todo está en metros o en pies. Como ven, vamos a utilizar unidades de longitud para nuestras alturas de carga. Y de esta manera, con ello podemos también deducir la ecuación de la energía. Se obtiene la ecuación de la energía al aplicar el flujo del fluido, el principio de conservación de la energía, la cual se aplica en la dirección del flujo. Es decir, vamos a comparar dos puntos igualmente en la conservación de la energía. Vamos a tener un punto 1, un punto 2. Y en el punto 1 vamos a tener la energía total. Y en el punto 2 igual va a haber una energía total. Pero en este recorrido, del punto 1 al punto 2, va a haber pérdidas de energía o nuestro flujo va a ganar energía. Y es por eso que en nuestra ecuación de la energía tenemos que considerar todos esos factores para que exista esa igualdad. Esto lo vamos a ver más la próxima clase, más lo que corresponde a la ecuación de la energía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces, como ven, hoy vamos, como les indiqué, hoy día vamos a hacer los lunes vamos a hacer una clase más pequeña. Los sábados vamos a hacer una clase más completa, pero los lunes también vamos a trabajar en la plataforma para que pregunten cualquier duda que tengan y también vamos a hacer de ahora en adelante los lunes. En la plataforma voy a activar de vez en cuando foros, donde voy a subir alguna actividad y ustedes van a tener que responderla, ya sea algún ejercicio o vamos a ver qué puedo ponerlo, ¿no? Es así que ahora necesito saber a quiénes no llamé en la lista. ¿Quién más se sumó? ¿Cómo te llamas? Robert Quiñones. Robert Quiñones. A ver. Ya. ¿Quién más? ¿A quién más no llamé? A ver. Ya, Limbert Collo. ¿Quién más? Buenas noches, Inge. ¿Ya me he tomado la lista? Grover Apasa. Sí. Ya estás, sí, ya estás. ¿Quién más? Ya, están todos, supongo. Ya, entonces antes que se acabe el tiempo, como les dije, al inicio de cada clase vamos a hacer un repaso de la clase anterior, voy a hacer preguntas para profundizar un poco a lo que llevábamos la anterior clase. El siguiente sábado vamos a ver más lo que es la conservación de la energía. Y el próximo lunes voy a activar el foro para que tengan la posibilidad de hacer algún ejercicio. E incluso vamos a ver la forma de seguir con lo que hacíamos en clases presenciales, donde tratábamos de dar puntos extras, ¿no? Por hacer algún ejercicio. Ya, chicos, entonces este video lo voy a subir a la página. Y hasta las 8:30 igual voy a estar en la plataforma. Voy a activar el chat para ver si tienen algún inconveniente o alguna pregunta. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos, ¿ya? Lo voy a estar finalizando la sesión y nos vemos el sábado. Está bien, Inge, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Chao, chao.